¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, Venezuela después del sabotaje eléctrico. Nuestra invitada, que acaba de llegar de Venezuela, Gloria Larriba, ex candidata presidencial de Estados Unidos y organizadora con Answer Coalition, una organización en contra de la guerra y el racismo. Gloria Larriba, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Gloria, tú acabas de llegar de Venezuela y te tocó incluso la experiencia de vivir el sabotaje eléctrico. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en Venezuela? Sí, el jueves 8 de marzo yo tenía vuelo a las 7. Yo estuve en el aeropuerto 7 de la noche, pero a las 5 esperando se cayó la luz y después de una hora nos informaron que todo el país estaba en apagón. Entonces yo regresé a Caracas y estuve allí hasta el lunes. Y no era un apagón, eran varios, porque en cuanto los trabajadores rescataron la electricidad, se cayó otra vez, más de una vez. ¿Quién pudo haber estado detrás de eso? Yo creo que claramente era un sabotaje dirigido por los Estados Unidos, porque gente como Marco Rubio, Guaidó, habían indicado que sabían que eso iba a pasar. Y luego no fue algo que se podía decir que era por una falta de mantenimiento, como algunos habían dicho. Era total en el Guri, la planta hidroeléctrica. Y no solo era de atacar al cerebro electrónico, sino que hubo unas explosiones en parte de la transmisión. Estados Unidos, ¿qué está haciendo en Venezuela? Yo creo que los Estados Unidos están intentando crear un caos dentro del país para desarrollarse una guerra civil. Porque para mí los Estados Unidos no pueden mandar tropas directamente o tanques. Eso sería incendiar una respuesta fuerte en Latinoamérica. Y por eso, por ejemplo, con lo que pasó en Táchira y esa supuesta ayuda humanitaria, 23 de febrero, eso fue intento no de realmente entrar con la ayuda, que no era ayuda, sino para ver si podían quebrar la unidad dentro del ejército, que eso fue un fracaso para ellos. Te leo palabras textuales. Expresidente Richard Nixon, año 1970. Hacer gritar la economía hasta que llore de dolor, le pidió Nixon en 1970 para derrocar a Allende en Chile. ¿Te suena conocida la receta? Exacto. Y como dijo también Eisenhower contra Cuba en 60, vamos a hacerles chillar por las escaseces. Eso está teniendo un efecto. La dificultad por la guerra económica. Sin embargo, la mayoría de la gente ve que el gobierno está haciendo un mayor esfuerzo para proveer comida. Pero con el apagón, la primera noche, esperando hasta que salga la luz del sol y también de la electricidad. Pero en el tercer día, en la noche, hubo más, los guarimberos estaban en la calle. Y se pudo escuchar su ira. Y eso me preocupaba mucho. Sin embargo, el lunes, cuando comenzó el rescate, había movilización en los barrios, en las parroquias. Y se pudo ver que la gente estaba sintiéndose fuerte. De hecho, el segundo día, o el sábado, hubo una marcha muy grande de la gente chavista. Y entonces, como no hubo metro, fue más impresionante ver a decenas de miles en la calle. Y yo estaba marchando con ellos. En el caso de Guaidó, ¿qué representa Guaidó? ¿Representa la voluntad del pueblo venezolano? ¿Representa la mayoría? ¿Representa quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde surge este fenómeno? Guaidó no está hablando completamente de lo que él quiere. Y no está hablando por él mismo, está hablando por esa clase dominante y para los Estados Unidos más que nadie.
Pero él en el comienzo dijo que iba a acabar con la gran misión vivienda. Y dijo que vamos a parar con esos servicios del gobierno. Sin embargo, se mantiene un poco quieto, porque yo fui a la marcha donde él llegó. Yo salí antes de que llegara, pero cuando estuve allí, me sorprendió tanto la violencia que la gente quiere, la gente de oposición. Era una concentración pacífica, pero todos hablaban de que queremos la tropa, tumbar a Maduro, y que cuando yo dije, va a matar mucha gente si viene a los Estados Unidos, pues que mueran. Y eso es lo que representa Guaidó. Es decir, intolerancia, violencia. Intolerancia completa. Y la gente, yo estaba hablando en la calle cuando la gente gritaba, Maduro, cuando se cayó la luz. Yo dije, no es Maduro, es los Estados Unidos. Y ustedes no saben, yo he estado bajo las bombas en Yugoslavia. Yo vi las sanciones matando a millones de personas en Irán. Y para ellos no les importa. Y decían, no fue Estados Unidos. Para mí son ignorantes. Y quieren ser ignorantes, porque quieren el regreso a esos días dorados, como ellos lo piensan. Y no piensan en la gente, 80% que estaba bajo la pobreza de Venezuela antes de Chávez. Precisamente tú hablabas de la misión vivienda y tú tuviste la oportunidad de ver, cuéntanos tu experiencia respecto a esa misión vivienda. Yo fui a varios complejos de vivienda. Uno que era el primer complejo que anunció Chávez en la parroquia de Antímano. Fui allí para una celebración de la carnaval en esta estancia y hablé con una mujer que había perdido su ranchito, como decía, porque estaba al lado de una quiebra, como dice, y 30 días de lluvia. Se llevó su ranchito en la quebrada. Cientos de familias perdieron su casa y ella dice gracias a mi presidente. Y tú hablabas de que son 2.600.000 viviendas que se han construido desde que ha llegado Chávez y Maduro al poder. La idea es seguir. Y esta parte de los logros sociales no se escuchan en los medios hegemónicos, la televisión, ya sea en Venezuela, en América Latina, ni en Estados Unidos. No, y mire, allí la gente en favor de la revolución dicen, todo esto, los metros que son gratis, la vivienda, los CLAP, la comida, la educación, 45 universidades creadas después de que vino Chávez. Todo eso es inversión social, no es gasto del gobierno, es inversión. Pero cuando los Estados Unidos dice Chávez y ahora Maduro, mal manejan el petróleo, es porque creen que el petróleo debe estar en los bolsillos de ExxonMobil. Es una concepción completamente diferente. Por eso, la agresión de Estados Unidos. Cuando uno ve lo que se proyecta en la televisión de Estados Unidos, en los medios privados de América Latina de derecha, que son la gran mayoría que maneja los grandes medios de comunicación, tratan de pintar a el socialismo o los gobiernos progresistas, en este caso el gobierno de Maduro, como el único responsable de la hambruna que está viviendo el pueblo de Venezuela, con la falta de medicamentos, con la falta de alimentos. Pero en absoluto cuentan la otra cara de la moneda. Es decir, lo que está diciendo es la asfixia económica, la asfixia financiera, esa manera como tú describes de activamente sabotear desde 1900, cuando llegó Chávez al poder, que lo único que se quiere es minar que ese gobierno fracase. Entonces, la percepción de los analistas es, esto es muy perverso. Ellos, siendo acciones de los Estados Unidos, terminan de crear todas las condiciones para que el pueblo sufra. Y después culpan al gobierno de turno de ese sufrimiento. ¿Es eso perverso? ¿Es eso lo que está pasando? Exacto, y eso
es un patrón de antes. Lo hicieron también en Irak y en otros países. ¿En Chile? En Chile también. Y luego después, cuando tengan su éxito de tumbar al gobierno, es invisible lo que está pasando después. La pobreza que llega, la real pobreza que llega. Y sin embargo, las mentiras crecen aquí en Estados Unidos y es muy difícil para la gente de los Estados Unidos entender lo que realmente está pasando. Y porque son ignorantes para muchos, dicen, en Estados Unidos son ignorantes de política exterior. Y te pregunto, ¿son ignorantes? Y segundo, ¿quieren ser ignorantes? Yo creo que si la gente supiese de lo que está pasando, estarían en contra de la política. Yo recuerdo los días de Vietnam, cuando la gente, nosotros, yo era joven, podíamos ver en la televisión los cadáveres de los soldados. Los soldados estadounidenses. Yes, y la crisis tremenda, y la gente se opuso grandemente. Ahora es invisible la guerra. Yo digo que estamos viviendo en Estados Unidos en el eje del huracán. Y la destrucción en todo el mundo, guerra, sanción, ocupación, no se ve adentro. ¿Y por qué no se ve? Por las mentiras de la prensa. ¿Y la prensa está al servicio de quién? De las grandes corporaciones del Pentágono. El Pentágono maneja la prensa de Estados Unidos. O sea que no responde a la opinión pública. No, está manipulando y creando la opinión pública. Por eso es cuando nosotros estuvimos en Washington protestando el sábado 16 de marzo, fue para abrir los ojos de la gente. Cuando tuvimos una marcha el 9 de marzo en San Francisco y en Los Ángeles el 16 también, es para llegar a la televisión, ojalá, y para que la gente entienda, no están solos cuando tienen dudas. Cuando dicen que ya no tenemos suficiente guerra, ya para. Y los congresistas nunca hablan, nunca hay debate en el Congreso de que sí hay suficiente dinero para el militar. Siempre votan sí, 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 en el preso militar. Pero, por ejemplo, en este presupuesto que acaba de presentar el presidente Trump para el año 2020, está hablando de reducir, o sea, que haya 12% menos para educación, 12% menos para el cuidado de salud, 23% menos para la diplomacia, 32% menos para el cuidado del medio ambiente, pero 5% más para el gasto militar. Y tú comentabas que la gente se olvida, también se olvida de que antes de que llegara el presidente Chávez al poder, el expresidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela estuvo preso con arresto domiciliario por corrupto. Es decir, que antes de que llegara el chavismo a Venezuela, le precedió una sucesión de corruptos manejando el poder. Y eso el pueblo de Estados Unidos no lo tiene muy claro. No saben de él. Ni sabían dónde estaba Venezuela hasta ahora. Hemos estado por décadas aprendiendo la geografía del mundo por las guerras de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahora mismo congresistas demócratas y republicanos, pero ahora iniciado por demócratas, están pensando, ¿qué más sanción podemos imponer a Venezuela? ¿Para asfixiarlo más? En este día, para hacer más guerra económica contra Venezuela, para matar al pueblo. Eso es la mayoría, es el pueblo venezolano. ¿Y qué es lo que hay detrás, Gloria? ¿El petróleo? Yo creo el petróleo, diamantes. Venezuela es muy rica en recursos, pero también el ejemplo, más que recursos, temen el ejemplo de Venezuela, porque recordemos que después de que vino Chávez, hubo elección para Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa, y en 2008, cuando Obama se postulaba para la presidencia, dijo en su discurso de mayo 2008 en la Florida, dijo, no vamos a dejar continuar que Hugo Chávez llene el vacío de Latinoamérica con su diplomacia del chequeo. De hacer cheques sí. Para el resto de los países amigos. ¿Y qué pasó en 2009, junio, bajo Obama?
la derrota de Mel Zelaya en Honduras. Yo estuve en noviembre en la caravana de los hondureños pasando por México. Yo estuve allí con ellos por 8 días y vi el desastre de lo que pasó después de la derrota de Mel Zelaya y el retroceso que estamos viendo en Latinoamérica. Es un tiempo muy peligroso para Latinoamérica, por eso me alegra que el presidente mexicano ahora es Andrés Manuel López Obrador. Gloria, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Gloria Larriva, ex candidata presidencial de los Estados Unidos y organizadora con Answer Coalition, una organización en contra de la guerra y el racismo. Estamos hablando sobre Venezuela. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Gloria Larriva, ex candidata presidencial de los Estados Unidos y organizadora con Answer Coalition, una organización en contra de la guerra y el racismo. Estamos hablando sobre Venezuela. Gloria, tú has podido ver a los soldados que integran el ejército bolivariano. ¿Son ellos los que, como los acusan los medios de comunicación que uno ve aquí en Estados Unidos y en otras partes, los agresores que no respetan los derechos humanos, que con represión violenta están golpeando a las víctimas que son los, entre comillas, manifestantes pasivos y de alguna forma pacíficos? Yo estuve en Táchira durante ese día 23 de febrero. El día en que querían hacer pasar los camiones, sí, con lo que llamaban ayuda humanitaria. Exacto. Yo estaba en el puente Tienditas con cientos de personas, jóvenes mayormente. El puente que separa Venezuela de Colombia. Sí, la frontera con Colombia. Es un puente que nunca se ha abierto porque Colombia rechaza tener una política de aduana a controlar el contrabando, porque a ellos les conviene el contrabando. Entonces, estuvimos allí por todo el día. Habían cientos de Guardia Nacional Bolivariana en 2 puntos, como 200 metros de nosotros, protegiendo a nosotros, a que no llegaran los terroristas, porque tenían cóctel Molotov. Y los soldados no tenían arma, tenían escudos solamente. Y los fascistas, esos pandilleros, saben que la guardia no tiene armas. Entonces, si se sienten muy valientes tirar cóctel Molotov. Y lo hicieron todo el día. Y también mucho más violento en el puente de Simón Bolívar, en San Antonio. Ahí hubo mucha violencia, más de 300 personas heridas por esas piedras Molotov. 4 guardias fueron heridos seriamente, 1 en la cara. Y yo los vi cuando salieron. Hablé con los soldados en el fin del día, jovencitos, 19, 18, 20 años. Y decían, nos hacían así. Tenían miedo. Y dijeron, sintieron temor. Pero se mantuvieron fuertes y nos protegieron. Yo los vi en la calle de Caracas. Yo estuve en esa primera noche del apagón. Tenía que caminar del terminal internacional al nacional para buscar un taxi. Era muy oscuro, completamente oscuro. Y yo pregunté a un soldado, ¿dónde está el terminal? Dijo, muy lejos, pero es peligroso, señora. Le acompaño. Eso no vería aquí con un policía, nunca. Entonces, yo digo que ellos están en el blanco, la mirilla de la violencia. Quiere decir que es al revés de lo que pretenden hacernos creer, de que son los malos de la película y los manifestantes pacíficos son las víctimas, y es al revés, los que atacan son los manifestantes que no tienen nada de pacíficos y los agredidos son los miembros del ejército que no utiliza armas cuando pretenden defender el orden público. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, tú y yo sabemos en Washington, si tú no pides un permiso y haces todo de manera, entre comillas, formal, burocrática, legal, tú no puedes manifestar y atacar a la policía porque inmediatamente
terminas preso y terminas reprimido violentamente, hasta por la Guardia Nacional, como en Ferguson. Exacto. Entonces, no solo eso, es que todo soldado, policía, Guardia Nacional pasan por una universidad. Hay escuela para entrenarlos, no solo en uso de armas o control, sino también de derechos humanos. Les dicen, esos son los derechos humanos, cómo tratar a la gente, cómo usar progresivamente si es necesario orden. Y en ese caso, como ahora se está haciendo una misión de Naciones Unidas que terminaría con la visita de Michelle Bachelet, que Michelle Bachelet fue una torturada del régimen de Pinochet, ¿qué puede pasar? Están preocupados allí en Venezuela de que su estancia de Bachelet es 15 días, es muy largo. ¿Y qué va a buscar? ¿Qué va a decir? ¿Con quién va a hablar? Eso es la pregunta, porque yo no creo, según lo que he visto de las Naciones Unidas y el control de Estados Unidos, yo no creo que va a salir... ¿El control de Estados Unidos sobre las Naciones Unidas? Oh, exacto. Yo no creo que va a haber algo realmente objetivo, que va a ser justificar más agresión, porque lo hemos visto en la historia antes de, por ejemplo, Irak, las sanciones y el registro de cada pulgada de Irak para justificar las sanciones que mató a más de 1 millón de personas. Eso es lo que está pasando en Venezuela, esa justificación para más agresión por parte de Estados Unidos y sus aliados contra la revolución. ¿Qué puede venir ahora en materia de aumentar las acciones de Estados Unidos? Como tú dices, que tú mencionabas que todos los días están pensando qué más van a hacer para tratar de tumbar a este régimen. ¿Qué piensas que va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, hay paramilitares dentro del país. Y como dijo Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, junto con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, cuando estuvieron en Moscú hace unos días, y Rodríguez anunció que la sede de PDVSA, del petróleo de Venezuela, ubicado en Europa, se va a cambiar para Moscú, a proteger los recursos europeos. Y Lavrov dijo que Estados Unidos está comprando armas de todo tipo de Europa Oriental a mandarlo a Colombia y Brasil a la frontera. Hay miles de trochas que se dice son senderos entrando a Venezuela, escondido, que muy probablemente están entrando armas. Hay paramilitares dentro de Venezuela y según un asesor que yo hablé con él en Venezuela dijo, los Estados Unidos quieren continuar con esa estrategia de balcanizar a Venezuela, como están haciendo en Siria, como hicieron en Irak, es quebrar la unidad del pueblo, del país, territorialmente, a mejor controlar. Pero lo que tú me estás contando es la calcomanía, ese carbon copy de lo que hicieron en Nicaragua cuando crearon a los contras, que armaron a lo que en ese momento era la guerrilla, hoy serían los terroristas para tumbar al régimen de Daniel Ortega. Sería exactamente, digamos, el mismo principio. Y más fuerte, yo creo, porque Venezuela es muy, muy grande. Y ahora, como uno ve el estado de Táchira, que es muy peligroso, que hay mucho contrabando allí, y la gente vive del contrabando. Allí está Maracaibo, en el norte de Táchira, el petróleo. Hay varios lugares donde el petróleo existe más fuerte. Y por eso creo que los Estados Unidos creen que si tuviesen éxito de tumbar yo creo que eso no va a pasar al presidente Maduro. No les importa imponer un gobierno para satisfacer las necesidades del pueblo. Quieren tener algo que pueden controlar. Tú tuviste oportunidad de visitar en esta visita cárceles. Cuéntanos rápidamente qué viste.
Era algo inesperada, pero visité a 4 unidades de prisión, de mujer y hombre, y es totalmente diferente a lo que existía antes. En 2011 hubo un terrible masacre en una prisión que se llama Rodeo. Y a partir de ese tiempo, Chávez formó lo que se llama el Ministerio de Servicio Penitenciario. En la prisión que yo visité, 4 unidades, yo me sentí totalmente segura. No hay armas de la guardia adentro. Y se cambió en donde antes era mafia, contrabando, violencia, asesinato, y ahora es completamente calma, educación, formación política, social, cultural. Una mujer con quien hablé dijo, yo entraba en lo que antes era coliseo. Dijo, lo llamábamos coliseo, y las muchachas nos armábamos con cuchillo. Y la que ganó era la líder. Y ahora dice, ahora nos están formando completamente diferente. ¿Respecto a los derechos humanos? Ya, dijo, un custodio me enseñó su libreto que describe lo que es los derechos humanos y cómo tratar a los... No dicen preso, dice persona privada de libertad. ¿Cuál sería tu conclusión, Gloria? Acá hay un divorcio total. Cuando uno escucha sistemáticamente, o lee, o está en la radio, en la televisión, Maduro y Venezuela es el diablo que oprime al pueblo, que no respeta los derechos humanos, que le pega, los hambrea, los tiene sin comida. ¿Y tú lo que viste, qué fue? ¿Lo contrario? Yo vi un presidente junto con la gente. Yo lo pude ver de cerca. Yo vi a Maduro y los otros líderes anunciando cómo van a resolver. Entonces, ¿es una mentira lo que pintan acá? Es una mentira. Y yo vi a Guaidó en los Twitter de Pompeo. ¡Oh, qué bueno! No comida, no agua. Ahora el próximo Maduro fuera. Ellos están jactando del sufrimiento. Yo no vi una movilización de la derecha diciendo vamos a resolver los problemas, vamos a buscar agua. ¿Es una mentira entonces? Es una mentira completa lo que está diciendo Estados Unidos sobre Venezuela. Me dio un dolor de cabeza cada vez que yo, estando en Venezuela, leía New York Times y Washington Post. ¿Falso? Falso. Ahora, sí hay dificultad, sí hay escasez, pero también hay un pueblo dispuesto a sacrificar, luchar y defender su soberanía. Muchos me dijeron, somos un pueblo que el español no pudo dominarnos por más de 100 años. Gloria Larriba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.